Imaginémonos nosotros que pudiéramos ver a Dios todos los días, que nos levantáramos por la mañana y viéramos a Dios allí parado esperando que nosotros nos despertáramos, que abriéramos los ojos y viéramos su rostro, diciéndonos buenos días, hijo mío. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Seríamos pecadores? Si nosotros viéramos a Jesús caminando a nuestro lado y escuchando su voz audible, diciéndonos, hijo, no temas, yo estoy contigo. ¿Seríamos pecadores? Bueno, tendríamos la propensión al pecado, ¿no? Pero no pecaríamos, porque el temor a Él en su presencia, escuchando su voz audible, nos daría primero el temor a ofenderlo, y segundo, mantendríamos nuestra reverencia hacia Él viva en todo momento. Y aunque no lo podemos ver y aunque no lo podemos oír, es lo que Él espera de nosotros, que sin verle, sin escucharle audiblemente, nosotros nos conservemos fieles a Él, sin pecar. La primera vez que aparece la voz de Dios en la Biblia, ¿cuándo es? Salmo 36:6, ¿qué dice? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La primera vez que se escuchó la voz en este abismo, en este mundo de oscuridad, fue cuando dijo, y dijo Dios, ¿cierto? Hágase. Dios expresó una palabra. Dios, el logos, el verbo. Logos significa palabra. El verbo de Dios. El principio originador de todas las cosas. Habló y las cosas fueron hechas. Hay poder en esa voz. Hay poder en esa palabra. No hay necesidad de que Él se baje a hacer las cosas. Simplemente Él habla y los elementos le obedecen. Cuando hizo a Adán y Eva, no los hizo con su palabra, los hizo con sus manos y sopló en su nariz aliento de vida. Pero Adán y Eva podían escuchar la voz de Dios. Es más, estaban delante de su presencia. No necesitaban la fe, porque sabían de manera tangible que Dios era real. Lo veían todos los días y lo escuchaban hablarles. Pero cuando pecaron, ¿qué pasó? Dejaron de verle, dejaron de ver su presencia, ya no estaban aptos para soportar la gloria de su presencia y tampoco estaban aptos para soportar su voz. ¿Por qué? Porque después del pecado dice que Dios vino al huerto del Edén a buscarlos y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Una voz que se pasea. ¿Se imaginan cómo es eso? El Edén, un huerto inmenso, un huerto maravilloso, un huerto hermoso. Ahora la voz de Dios se pasea por el huerto. ¿Qué significa eso? No sabemos cómo es el sistema de habla de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. No sé si Él tendrá unas cuerdas vocales, si tendrá una lengua como la nuestra, si tendrá una caja torácica, ¿cierto?, para expresar su voz. No sé si será así. Pero el hecho es de que cuando esta voz empezó a buscar a Adán, empezó a pasearse. ¿Qué quiere decir eso? Que las ondas sonoras de esa voz empezaron a llegar y a inundar todo el huerto del Edén, a pasar por todos los árboles. Yo me imagino esos árboles como cuando les sopla un viento fuerte, ¿cierto? Y era la voz de Dios. Y Adán, ¿qué sintió? La voz se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová tu Dios entre los árboles del huerto. Es una voz tronante, es una voz poderosísima, una voz de muchas aguas, dicen los profetas que han escuchado esa voz, una voz estremecedora. Es la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Deuteronomio 4:33 nos recuerda otro pasaje que produjo terror en el pueblo de Dios. Estamos en el Sinaí. Dios ha sacado al pueblo de Israel de Egipto. Ahora los tiene en el monte Sinaí. Y dice Deuteronomio 4:33, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer. La voz de Dios que puede producir, crear vida, también puede ¿qué? Extinguirla, puede destruir, solamente con hablar. Ustedes se imaginan a Jesús colgado en la cruz, el que creó el mundo, el que dijo sea la luna, el sol, las constelaciones con su voz, colgado en un madero, y los seres finitos, llenos de pecado, burlándose de él. Ustedes se imaginan la tentación de Jesús de solamente expresar una voz de destrucción, ¿cierto? Y todo el mundo entero se había raído inmediatamente.
Por eso Jesús tuvo una gran tentación, ¿cierto? Porque él solamente podía emitir un sonido y todos serían destruidos. Porque es que la voz de Dios, hablando en medio del fuego, hizo que el pueblo de Israel temblara. Moisés decía, estoy temblando. El mismo Moisés, cuando Dios se hizo presente. Y el apóstol Pablo, hablando de la misma escena, dice, al sonido de la trompeta, en Hebreos 12:19, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Qué decía el pueblo? Que no se les hablase más. ¿Por qué la voz de Dios causa terror? Porque es una voz tronante, porque es una voz que hace que los seres humanos busquen escondedero. Bueno, realmente no es su voz, realmente es la condición del ser humano. Es la incapacidad del ser humano de estar en su presencia. Así como no lo puede ver, tampoco lo puede oír. Y en Juan 10, el versículo dice que, mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. El que entra por la puerta, el pastor de la oveja es, haciendo referencia de sí mismo. Jesús como el pastor, más adelante él dice, yo soy el buen pastor. A ese abre el portero. Y las ovejas, ¿qué oyen? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. La voz audible de Dios causa espanto. Hace que las personas busquen escondedero. Pero hay una voz que no es audible. Y es la voz que debemos nosotros percibir. Dice, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama, ¿por qué? Por nombre y las saca. Jesús, que es el pastor, nos llama. Jesús, que es el pastor, que es el mismo que creó los cielos y la tierra, nos llama con su palabra, llama a sus ovejas. ¿Qué utiliza para que le escuchemos? Para comunicarse con nosotros. ¿Qué utiliza? El Espíritu Santo, ¿cierto? El mensajero, y también su palabra revelada. Así es como Él nos habla. Las ovejas oyen su voz. En otras palabras, las ovejas entienden cuando Él les habla a través de la Biblia. Para las ovejas del redil, la voz de Dios no es la voz de un ser humano. Para las ovejas del redil, la voz de Dios no es la voz de una organización humana, de una denominación. Para las ovejas del redil, la voz de Dios es Jesús hablándoles a través del Espíritu Santo y la Biblia, la palabra de Dios. Por eso Él dice que las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Nosotros somos criaturas que pertenecemos a nuestro Creador, a Jesús, y Él nos conoce por nombre. Él nos ha colocado un nombre. Significa también que Él nos conoce de manera íntima y personal tan perfectamente que sabe cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras intenciones, reconoce nuestro carácter, nuestra identidad y nos conoce tanto que nos llama por nombre. ¿Ustedes creen que Jesús los ha escogido por nombre? Hay un nombre en el libro de los cielos, está registrado y que está escrito con su dedo. ¿Saben cómo escribe Dios? ¿Cuál es el lapicero de Dios? Con fuego, el Espíritu Santo. Ese nombre está escrito y el nombre de ustedes también. Está escrito con fuego en el libro de la vida. Él me conoce por ese nombre. ¿Y qué pasa? Cuando Él entra por la puerta y las ovejas oímos su voz y las ovejas somos llamadas por nuestro nombre, ¿Él qué hace? Las saca. ¿Las saca de dónde? Del redil. ¿Qué significa? ¿Cómo así que el pastor va a sacar a las ovejas del redil? Tiene que llevarlas a lugares de delicados pastos. Y los lugares de delicados pastos, según el Salmo 23, es el cielo. El Señor nos saca del redil para empezar un camino de peregrinación hasta los lugares de delicados pastos, que es el cielo. Los que escuchan esa voz, las ovejas que escuchen esa voz, identifican la voz de su pastor, salen del redil. Las que no escuchan la voz de este pastor, las que no están acostumbradas a escuchar esa voz, las que no reconocen esa voz, les da temor de esa voz y se quedan en el redil, porque no reconocen la voz del pastor. Reconocen otras voces de pastores humanos que los mantienen sujetos al redil. No alimentarse a lugares de delicados pastos, sino allí en el redil. Una oveja que no salga del redil, ¿qué le va a pasar? No se va a poder alimentar. Se alimentará de pronto de alimento de segunda mano que le puede traer el pastor.
pero no del alimento que el buen pastor le quiere dar. Jesús va a venir por las ovejas van a salir del redil y van a seguir al pastor, porque escuchan su voz, están familiarizadas con su voz. Hay hermanos que han escuchado dos voces diferentes. Hay hermanos que han escuchado la voz de Jesús, pero han escuchado otras voces y han tenido más temor de las voces humanas que de la voz de Dios. Si esos hermanos no se arrepienten, si esos hermanos no salen del redil, cuando Dios se manifieste con su voz potente, con su voz tronante desde el cielo, no van a entender esa voz y van a sentir temor. Y van a decir a las peñas de los montes que caigan sobre ellos. Sentirán un gran arrepentimiento, una gran nostalgia de haber rechazado la voz que las invitaba a salir del redil. Cuando ha sacado fuera todas las propias, no todas salen, las propias, las que le pertenecen. ¿Por qué le pertenecen? Porque han desarrollado una comunión con Él y Él ha hecho una obra maravillosa, porque con su voz Él crea y puede crear en ti un nuevo ser, una nueva criatura. Ha plasmado en ti su imagen. Por eso dice propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. ¿Quién es el extraño? Otras voces, ¿cierto? Otras voces que dicen, no puedes salir del redil, porque si sales del redil te vas a perder. Y esas que han salido del redil están perdidas. Hoy las decretamos perdidas, borradas del cielo. ¿Ya? Voces humanas. Pero no identifican esas voces, o sea, esas voces para las ovejas del buen pastor, para las propias de él, esas voces son insignificantes. Esa voz puede ladrar, esa voz puede gemir, esa voz te puede señalar, esa voz te puede condenar, que para la oveja eso no tiene importancia, porque tú escuchas la voz del verdadero pastor. Estás seguro porque estás siguiendo al pastor fuera del redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Dónde están? Están en otros rediles, ¿cierto? Los hijos de Dios que están en Babilonia. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Hay personas que están teniendo comunión con Jesús de manera íntima y personal. Llámense en testigos de Jehová, llámense en pentecostales, llámense en como se llamen, pero tienen una relación con Cristo. Son de Jesús, son ovejas de Él. Y esas ovejas oirán su voz y entonces se unirán en un solo rebaño y un solo pastor. Si escuchamos la voz de Dios ahora, aprendemos a escucharle y hacemos su voluntad, nosotros formaremos parte de ese verdadero rebaño. Y será maravilloso y glorioso estar reunidos en un lugar, escuchando la palabra de Dios, viniendo de diferentes denominaciones, alabando y glorificando a Dios, porque nos ha sacado los rediles humanos y nos tiene ahora congregados en un solo rebaño. Amén. Esa voz de Dios, si la escucho ahora, será melodiosa, como decía la hermana Jania, será dulce, será fortaleciente, me dará vigor, fortaleza, paz, ¿cierto? Pero si yo ahora no la escucho y estoy escuchando voces humanas y estoy escuchando falsos pastores, cuando se manifieste la voz de Dios de esta manera, Hebreos 12:26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, hablando del Sinaí cuando fue a dar los 10 mandamientos, ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esa voz que se manifestó tronante desde el monte Sinaí, se escuchará nuevamente, antes de la venida de Cristo. Se escuchará la voz de Dios en la tierra. Dios dará un fuerte clamor. Dios, al igual que Cristo en la cruz, cuando dijo, consumado es, hecho está, también desde el santuario, Dios hablará. Joel 3:16 dice, y Jehová rugirá desde Sión. Ahora 8 días vimos lo que es el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Y aquí Joel lo describe diciendo que ruge. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿Dónde está Jehová en ese momento? ¿Y dónde está? En el cielo. Dios hablará desde el cielo. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esa voz muy pronto será escuchada en la tierra. Una voz tronante. Esa voz que temió a Adán y que buscó refugio, la escucharán los seres humanos. Esa voz hará que el cielo se enrolle como un pergamino. Esa voz hará que las islas desaparezcan. ¿Esa voz qué va a hacer? El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo,
Hecho está. La tierra se partirá en tres al escuchar esa voz. Será un tiempo terrible, ahí sí es terrible, espantoso para el mundo. Pero Él será el refugio para aquellos que ya nos hemos enseñado a escuchar esa voz. Al igual que Moisés, estaremos de pie ante su presencia y nuestros rostros serán iluminados. Mientras el mundo está corriendo a buscar las cuevas y las peñas de los montes, los hijos de Dios transforman sus semblantes, ahora están iluminados y listos para ser trasladados, porque han escuchado la voz de Dios.